Efectivamente no ha llovido, pero bueno. Pues sí, efectivamente, como decía Jazmín, tenemos a unos canadienses invitados en este programa y nos tienen datos de Canadá como historia, ¿no? Históricos. Exacto. Tienen que seguir muy bien el programa porque va a haber regalos. Es que... Tenemos unos pines y unos libros. Son pines, No se ve. De Canadá. De Canadá. Saca uno y está bien, los voy a sacar, miren. Y también, Carlos, son algunos libros. Ajá, libros y revistas. libros. Ajá, bueno, libros, perdón, que se van a regalar si nos contestan lo que nos traen nuestros invitados. Les repito, el teléfono es 764-118-3518. Y pues bueno, pues comenzamos como cada semana. A ver, Jazmín, ¿qué nos tienes de datos curiosos? Pues hoy les traigo un dato muy curioso. Dice, hace 4000 años los sumerios crearon el primer zoológico de la historia. Los asirios tenían en jaulas felinos salvajes para cazar con ellos, y los romanos también, pero para su sangriento y fatídico circo. Ah, verdad, sí es cierto. Los sumerios, ¿de dónde son? A ver. Los sumerios son de... Mesopotamia. Mesopotamia. De Palestina. Ajá. Mesopotamia, del sur de Mesopotamia. Exactamente. O sea, otra vez Palestina. Otra vez estamos hablando de Palestina. ¿Se acuerdan que les hablé de Catarata al Nada? Gota de rocío. No, y que otra vez todo lo que es más antiguo es de ahí, ¿no? De Palestina. Lo más antiguo. Sí, exactamente. Y ya tenían zoológicos. Palestina y China creo que es donde más se hace todo. O sea, es interesante, ¿no? Que ya tendrían circos. Que diga circos, no, ya tendrían zoológicos. Bueno, zoológicos. Sí, cierto. Qué padre, está muy bueno ese dato. Claro que sí. ¿Qué más tienes? Dice, la palabra álbum viene del latín y quiere decir cosa blanca. Le llamamos álbum al volumen de hojas blancas donde coleccionamos fotografías, estampas, monedas, timbres postales, en fin, todo lo que se llama así se relaciona con álbum. Con el álbum. Y por eso, yo tenía una duda, es que ¿por qué se llaman álbums de música? Pues porque es lo mismo, nada más que en vez de tener recolección de fotos o de estampas, digamos que comienzan en blanco. Comienzan en blanco, exactamente. Okay. Exactamente, sí, bueno, sí, pues... sí. Como Canadá, o sea que Canadá es un álbum. Canadá es un álbum. Blanco. Pero eso es literal, blanco. Por 6 meses. Todo lleno de nieve. Es un álbum. Sí. Que no les moleste la nieve, es un álbum. Exactamente. Sí, es verdad. Es verdad. Muy bueno dato. ¿Qué otro dato? Dice, los Óscares son de bronce pulido, pero entre 1942 y 1944 se hicieron en yeso, ya que eran tiempos de guerra. Y sí es cierto, la Segunda Guerra Mundial empezó en 1942 y terminó en 1944. No empezó, bueno. Sí empezó. Terminó en 1945. Duró, es una de las guerras que más ha durado, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Sí, duró 3 años. No duró 3 años. Sí, duró mucho más. Duró mucho más. Pero se hacían de yeso los Óscares. Sí, se hacían de yeso los Imagínate Óscares. Los Óscares de yeso por ser tiempo de guerra. Sí, la verdad que triste, ¿no? Sí. Muy bien. Pues está muy interesante ese dato también. Claro. Muy bien, Jazmín, muy bien. Y bueno, pues ¿qué más nos traen? Bueno, vamos primero a un corte comercial. Antes de irnos a un corte, ¿qué les parece si hace la primera pregunta Rob? Bueno, sí. Y nos dice algo de bueno, pues algo interesante de Canadá. Para empezar, ¿por qué no entonces durante el comercial lo pueden investigar, pueden preguntar a su tía, pueden hacer lo que quieran? Su tía. ¿Quién fue el primer ministro de Canadá? Porque en Canadá no hay presidentes. Sí, mira, ese es un dato muy interesante, que en Canadá no hay presidente como en México, ¿no? O sea que es primer ministro. Hoy en día el Justin Trudeau es el primer ministro, no es presidente. No tenemos presidente, no queremos presidente. Conocemos algunos. Y la pregunta es, otra vez. ¿Quién fue el primer? ¿Quién fue el primer ministro de Canadá? Excelente, miren, esa es la pregunta. El ganador se ganará un pin y un libro. ¿Qué tendrá que pasar la estación? Claro que sí. Sí, exactamente. Excelente. Así es que no le cambien, síguenos escuchando por site y ahorita regresamos. Pues regresamos del corte y exactamente, ¿quién nos puede decir quién fue el primer ministro de Canadá?
Sí, si hubo alguien, Carla está pendiente ahí del teléfono. Bueno, Mientras yo les voy a decir, ver, dinos, porque Jazmín. sí sé, ya me acordé, empezó la Segunda Guerra Mundial en 1939 y terminó en 1945, así que ahí está el dato, ¿sale? Sí, son 6 Sí, años. 6 de años, Segunda que Guerra. es verdad, sí fue mucho. Sí, muy bien, muy bien. Pues Muy bien, Jazmín. Carla, pues ahí estarás pendiente si Sí. alguien nos escribiera. Y a ver, cuéntenos, ustedes de qué parte de Canadá vienen, porque déjenme decirles algo. En México, cuando es muy común que cuando oímos de Canadá, alguien nos dice, es de Canadá, casi siempre, invariablemente decimos, hablan francés, ¿verdad? O eres de las cataratas del Niágara, ¿no? O dicen, ¿conoces a Juan? Ajá, ¿conoces a John Smith? Sí, ¿no? Entonces, y en cambio, pero Canadá es un país inmenso, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿ustedes de dónde son? Bueno, para empezar, yo soy de México, pero Ajá. vivo 8 años viviendo en Canadá. Ok. Entonces, pues ya estudié porque ya tengo mi ciudadanía. Ajá. Pero venimos de Alberta. Del estado. Y esa Es que una el provincia. estado se llama provincia. Una Se llama provincia, es la segunda provincia más al oeste de Canadá. Ajá. Está el mar, está Columbia Británica y luego sigue Alberta. Ajá. Alberta es dividido de Columbia Británica por las montañas rocosas. Ah, Ok. es excelente. Ajá. ¿Y de la provincia de Alberta, de qué ciudad o Nosotros venimos de la ciudad de Calgary, Calgary? que para dar referencias, donde fueron las Olimpiadas del 1988. Ujú. Estamos compitiendo para tener otra vez las Olimpiadas en 2026. Ujú. Espero llegar. Sí. 2026. Ok. Sí, sí. Y yo soy de un pueblo a 9 horas al norte de Calgary que se llama Grimshaw. Ah, Y punto de referencia ahí es si alguno de ustedes ha visto el programa de Camioneros de Hielo, es de donde ellos empiezan en el sur de su ruta. sí. Entonces de ahí soy yo. Ajá, sí que ese programa es muy, muy interesante, ¿no? Porque salen los camioneros por todo lo que tienen que atravesar, Los rutas ríos- congeladas, los ríos ¿no? congelados, Ríos y ¿verdad? lagos y tundra. Y pues la historia de Canadá es bastante interesante, ¿no? Es un país, en México es muy poco mencionada la historia de Canadá, si es que a lo mejor es nula la historia. Ujú. Sí. Si la historia de Estados Unidos es poco contada en Ujú. las escuelas en México, pues la de Canadá No, muchísimo es que no. menos, ¿no? Sí. Entonces, pues va a ser muy interesante saber Yo algunos tengo datos. una pregunta para Sí. Male, porque ella como mexicana, ¿qué es la experiencia que tú has tenido viviendo en otro país? O sea, ¿cómo tú nos puedes describir Canadá siendo tú mexicana? Porque él, bueno, pues es su país, ¿no? Ajá. Pero De tú, nacimiento. ¿qué nos puedes contar? Pues a ver, al principio todo mundo quiere conocer la nieve, ¿no? Entonces Ujú. estamos, sí, Ah, la ujú. nieve y nos emocionamos, pero ya después de que la ves que ves nevar por Sí. 8 meses seguido, entonces Entonces ya no Dices, me ya, gusta ¿qué tanto. álbum? ¿cuándo? Mira, por ejemplo, en este momento está nevando y están a menos 15 grados. Y estamos en menos abril. grados. Y está- Entonces, ajá, y es ya abril, ¿no? mucho, ¿no? Menos 15 entonces grados. es mucho. Es un país hermoso, ¿no? Es un país así majestuoso, tiene unos paisajes increíbles, tiene pues los habitantes, bueno, Canadá tiene muchas personas que migran de muchos países, ¿no? Ah, Entonces multicultural. es multicultural, también ves una diversidad de gente, pero es un país muy, muy frío. ujú. Y pues sí, me gusta mucho, nada más que es muy, o sea, todo el tiempo está nevando y eso Ajá, sí. Eso lo hace hace difícil. difícil. Pero Ajá. sí me han contado también que cuando hace calor, realmente hace Sí, calor. hace Que muchísimo es en calor. verano. Calgary en Verano. realidad es parte de un desierto, es la parte norte y es el Ajá. oasis en el Eso es desierto. muy Eso es muy interesante. Entonces interesante. es común ver temperaturas de 35 grados y Imagínense eso puede ser por meses y el meses. contraste. Y la parte Sí. difícil ahí es que el sol sale muy temprano Ujú. y se duerme muy noche. Ajá, sí. Entonces tienes calor, muchísimo calor. Entonces son Muchos las extremos. 12, Oye, 12 y de la noche y ahí todavía, en, ¿no? Ah, en Calgary sí, exacto. hay vestigios de dinosaurios, ¿no? Se han Así encontrado huesos de Está dinosaurios. el museo muy famoso de Tyrell, es el museo real de Tyrell. Tyrell es el que descubrió los huesos, él vino buscándolos
y los encontró unas barrancas en el desierto que se llaman los Badlands, que son las tierras malas. Ajá, Es un área que no es agrícola porque es una formación geológica muy difícil. Muy difícil. Entonces ahí hay huesos de dinosaurio. ¿Y cómo se llama el que los descubrió? Tyrell. Tyrell. O sea, él fue comisionado por el gobierno real de Inglaterra, en Canadá, entonces en 1920, algo así, cerca de esas fechas. Él llegó en caballo, preguntando a una granjera si por aquí habían huesos. Y ella dijo, sí, están por acá. Ah, o sea, ya los granjeros ya habían descubierto realmente. Y disculpe, son 1940. 40, ajá. Okay. Está bien interesante eso, ¿no? Ahí hay, hay vestigios de dinosaurios. ¿Por el inglés, ¿verdad? ¿Por el gobierno inglés? Por el gobierno inglés. Okay. Interesante dato, si quieren meter en Google a buscar, meten dinosaurios Grand Prairie o dinosaurios Drumheller, se llama el pueblo, donde están todos. Donde está todo lo de los dinosaurios. El que pudiera ir a visitar y ver todo eso es realmente muy, muy interesante. Algo interesante que encontraron un poco más al norte de nosotros, encontraron un mamut petrificado con hojas verdes en su boca. Todavía tenía hojas verdes o sea, se quedó así. Eso nos demuestra que la edad de hielo, como llaman, Sí. llegó muy repentinamente. Ajá. Estaba a gusto parado ahí comiendo hojas verdes, o sea que había algo de calor, aunque estaba muy al norte, y repentinamente se murió. Ajá, o sea, quiere decir que llegó muy rápido es la evidencia que ellos usan para señalar un diluvio. Ah, ya. Sí. El diluvio de Noé. Sí, es muy interesante, ¿no? Toda esa prehistoria, ¿no? Porque eso ya es prehistoria. Pues sí, Y oye, muy interesante. tú podrías, más o menos recordar o saber cuándo empieza la migración de tantas culturas, de tantas culturas, porque asiáticos, ¿no? Y todos a Canadá. Bueno, cabe mencionar ahorita que Toronto, que es la ciudad más grande de Canadá, tiene entre 6 y 7 millones de habitantes. Más del 50% de la gente de Toronto nació fuera de Canadá. Pues nacieron, entonces eso quiere decir que en los últimos 60, 80 años llegaron muchísima gente, tanto que más de la mitad no nació en Canadá, nació en algún otro lado. Entonces todas las naciones del mundo son representadas en Toronto. Es la ciudad más multicultural del mundo. Wow, ese es un dato interesante. Toronto. Por adelante de Ámsterdam y Singapur. Ajá. Wow. Está muy, muy interesante. Y bueno, entonces, en Alberta no hablan francés, ¿verdad? En Alberta hay pueblos donde hablan puro francés. Ah, sí. Y hay bastante gente que habla los dos idiomas. Ajá. Hay algunos personas que hablan solamente francés, pero lo más importante de Alberta es el inglés. El inglés, ajá. Aunque puedes caminar en Calgary por algunas horas sin escuchar inglés. Nunca inglés. Si estás en lugar solamente que oyes chino, hindú. Chino, pakistaní, árabe, urdu, español, portugués. Nuestros vecinos al lado son pakistaníes, del lado derecho y del lado izquierdo son asiáticos, enfrente son de Jamaica, de Turquía, de China, de Vietnam, de todo el mundo, de Afganistán. Todo el mundo. Sí, o sea, para México pues es algo muy interesante porque en México estamos acostumbrados a que aquí en México solamente habemos mexicanos. Es realmente eso, ¿no? En México solo hay mexicanos. Bueno, y ya empieza a haber migración, ¿no? Pero es tan poquita, tan es importante entender que Canadá fue fundado sobre migración. Sí. Todos los blancos, porque todo el mundo cree que Canadá es blanco, pero bueno, ya no lo es. Pero todos los blancos llegaron como migrantes, inmigrantes de Europa a Canadá. Sí. Esta migración sigue ahora de Siria. El año pasado Canadá recibió más de 20,000 asirios, no sirios, sino asirios, que son gente de Irán, Irak y Siria. Que llegaron acá. Sí, eso es diferente, ¿no? O sea, es importante notar eso. El gobierno. Te podrías despegar un poquitito de la mesa porque suena muchísimo cualquier roce. Pero bueno, gracias. Ajá, ¿qué ibas a decir? Hablando...
Que el gobierno de Canadá precisamente hace da muchísima enseñanza de cómo ayudar a la gente que migra a Canadá para que se acople a la cultura. Entonces manda folletos y cuando tú te haces ciudadano te enseña y te da como una educación de cómo debes de ser un gran... ¿Qué no hacer? qué no hacer y qué hacer. Y para que se sientan bien las familias que llegan de otros países. Por ejemplo, en nuestra ciudad, solamente para tirar la basura tienes que usar 3 botes. Uno para restos de comida, otro para cosas de reciclaje y el resto es basura común. Entonces ahí estamos aprendiendo cómo dividir todo. Basura. Vale, hay una pregunta para ti, te la hace Liliana y dice, ¿qué fue lo más difícil que te ha pasado en Canadá como extranjera? Te pregunta Liliana. Lo más difícil. Sí. Tal vez estudiar para lograr tener un buen trabajo. Sí, ¿verdad? Sí. Y el idioma, ¿no? Sí, el idioma, o sea, poderlo lograr, pero en otro idioma. Sí, claro. Si tan solo estudiar cualquier cosa que estudies, ¿no? En tu propio idioma, es tan complicado, imagínate. Porque para lograr una ciudadanía tienes que estudiar historia, y eso es lo que a mí me gusta, porque este programa es de historia, entonces... Yo me imagino que Liliana pudiera estar preguntando sobre si hay racismo o cosas así. Podría ser. Posiblemente no especificó, solo dice, ¿qué fue lo más difícil? Pero tú, ¿qué opinas tú acerca de eso? Racismo, bueno, yo experimenté eso a lo mejor nada más en el norte de Canadá, donde vivimos, porque allí casi no se ven nada de migrantes, entonces sí, la gente así como que te ve raro, ¿de dónde viene? Pero ya en Calgary, que es súper multicultural, que ves todo tipo de culturas, es tantas culturas que no, es muy aceptado, no te sientes mal. Muy apoyado. Pero yo creo que sí, el idioma es lo más difícil en otro país y también todo llevarlo a cabo. O sea, yo el creo que estudio, el idioma debe ser la cosa y más estudiar, difícil. por ejemplo, para la ciudadanía, tuve que estudiar todo un libro de historia, de memorizar muchas fechas del primer ministro, quién fue, todo lo que no sabes, o sea, no tienes ni idea, ¿no? Que estás aprendiendo, no hay presidente, hay primer ministro, cuántas provincias hay en Canadá, cuántos territorios, o sea, es mucho. ¿Y cuántas provincias hay en Canadá? Él lo sabe. Yo no lo sé. Hay 10 provincias y 3 territorios. 10 provincias. Fíjese que la diferencia entre México y Canadá, ¿no? Que eso es lo interesante de este programa, ¿no? Ver las diferencias. En México, pues somos estados, ¿no? Hay estados y no hay territorios, no hay provincias de eso, ¿no? Hay estados. Y cada estado tiene ciudades o pueblos. Pero Canadá son, ¿qué? 10 provincias y 3 territorios. ¿Y qué es la diferencia entre un territorio y provincia? Simplemente, sencillamente, se refiere a una zona despoblada. Los territorios son sumamente despoblados. El territorio más grande es más grande que todo México, pero tiene 40,000 personas, lo que tiene cualquier colonia en la ciudad de Puebla. Si tú vives en Mayorazgo, hay más gente en tu colonia que en todo el territorio de Nunavut. La capital tiene 7,000 personas. Nada más. Entonces es la diferencia. Es la gran diferencia. Y oye, ¿y la reina de Inglaterra es dueña de todos los territorios y provincias o no es dueña? Oficialmente, todo terreno de Canadá que no tiene propietario privado se dice que es de la corona. De la corona. Entonces, de la reina. Ella podría decidir en cualquier momento, yo quiero esto, eso viene para mí. Podría hacerlo. Nunca lo ha hecho, ni en Canadá, ni en ningún otro confederado. Sí, ¿no? Pero simbólicamente es de ella y su familia, según establecieron a Canadá. Y se reconoce, cuando Male hizo su ciudadanía, tuvo que hacer un juramento a la reina, cosa que yo, siendo canadiense, nunca tuve que hacer. Dijeron, naciste, ya hiciste juramento. Por ende. ¿Y cómo es la reina? ¿Cómo se llama la reina? ¿Elizabeth? La reina Elizabeth. Es la reina Elizabeth. Ha sido la reina por 62 años. 62 años lleva siendo reina de Inglaterra y de Canadá. Oye, ¿también es reina de Australia o no? Ella es la reina de Australia, de la India, de Nueva Zelanda, y de África, de muchos países de África. ¿Te imaginas? Ella es la reina. O sea, ¿cómo es la reina Elizabeth de Inglaterra?
Inglaterra Que yo tan sepa, poderosa, ¿no? Que Sí, yo es muy sepa, el lago Elizabeth, no sé si estoy bien, el lago Elizabeth que está en Grimshaw es parte de ella, ¿verdad? Ella de hecho Está- vino Ah, para darlo de alta. ah, Ella, ya. no, Acortó el ella listón. cortó el listón, dijo, Ajá, este sí, parque eso fue provincial ya inaugurado. existe Ujú. y se llamaba No. La Cardinal, ahora se llama Queen Elizabeth Park. Y ella misma Parque. fue, Ah, ella ella misma presenció fue, la sí. inauguración. Hay un hospital en Grand Prairie que se llama Queen Elizabeth II Hospital. Ella vino y movió No la sabes tierra. el año en el que fue, por ejemplo, al lago. Al lago no sé la verdad, yo me imagino que en los 70s, 80s, En los 70s, 80s, es un lugar despoblado, pero ahí llegó. Y nuestra provincia fue nombrada por su prima, Alberta. Es la pues, prima, es la prima o sea, de Alberta, la Elizabeth. provincia tiene el nombre de Alberta por la prima Por de la Elizabeth. prima La de princesa Elizabeth. Alberta. La princesa Alberta. Alberta. Ese es un Es dato un interesante. dato muy interesante. Es un dato A lo muy mejor eso padre. lo preguntamos después a ver si se acordaron. Ajá, sí, es cierto. Pongan mucha Oye, no atención. nos han dicho a No, nadie cómo se les llama. voy a el leer primer algunos saludos. Dice Ricardo, dice saludos a todos, bienvenidos. Gracias, Ricardo. Bueno, Liliana le hace la pregunta a Male. Y Sandra dice saludos, muy buen programa, felicidades. Ah, Y gracias. Zaida dice está excelente el programa. Gracias, Qué Aida. bueno Zaida. existe. Y bueno, no sé si quieren ir a un corte Sí. o Sí, vamos a un corte y ahorita continuamos con más datos di la históricos. pregunta. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la montaña más grande de Canadá y en cuáles montañas se encuentra? ¿Entre cuáles? Interesante. ¿En cuáles? Ajá, ¿En cuál? Sí, ¿en cuál sistema de montañas? sistema de montañas? Ah, ok. Por ejemplo, están los Appalachians. Ajá. Ya Muy dijiste. bien. Bueno, pues vamos a un corte comercial y si alguien tiene la respuesta, escríbanos. Claro que sí, no le cambien. Miren lo que se van a ganar. Bueno, pues estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar ahorita fue un trozo del himno nacional de Canadá. Un himno muy bonito, por cierto, es uno de los más bonitos, y que tiene mucho pues sentimiento, significado, ¿no? Y más para los canadienses, obviamente, ¿no? Pero ¿qué nos pueden decir del himno nacional canadiense? Bueno, el himno nacional de Canadá es un himno reciente, Ujú. escrito en los 80s. En los 80. Que ha pasado por varios cambios. En Canadá existe el movimiento, por lo cual personalmente no estamos de acuerdo, bueno, pero mi esposa Ajá. tampoco, de que no ofende ningún género. Ujú. Antes decía, todos sus hijos te defienden. Ahora en vez de decir hijos, dice, todos nosotros te defendemos. Por no decir hijos, hombres, ¿no? Hijos ya. hombres, hay mucha preocupación de ser hombre. Bueno, Sí, sí, sí. en el inglés, mankind significa todo ser humano. Ajá. Entonces alguien estaba sensible. Ajá. Sí, o sea, Canadá ahorita está pasando por una etapa en la que Cambios drásticos. sí, cambios drásticos, ¿no? De que el género es muy, 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 muy importante, ¿no? Sí. De no ofender a nadie, ¿no? Sí. Ya están llegando al extremo de que Es yo puedo decir interesante yo soy porque eso. Al principio esto causó mucho auge y mucha gente en el mundo empezó a querer mucho a Canadá y a su primer ministro. Pero se han ido tan lejos que ahora empiezan a cuestionar ¿con qué fines está haciendo esto? Sí, a lo mejor ya es ¿Fines político. políticos? Sí, ya ¿Qué pues. pasa? Y Sí. muchos podrían decir que se ha comprobado, pues sí, son fines políticos, Sí. no son de convicción o de carácter. Sí, sí. sino No es por- moral. No es por No es moral, no es No, es cívico, nada. y sí es cierto, no nos vayamos con la finta. Muchas de las cosas que suceden en los países es Por por fines cosas políticos. políticos y por la conveniencia de un solo, ¿no? Un político, ¿no? Sí. O de un partido, de una tendencia política, ¿no? Yo creo que en Entonces- todo el mundo existe como un choque ahorita en el mundo. Con decir la palabra Trump, todo el mundo sabe Ah, lo sí. que estoy hablando. Pues pasa lo mismo en Canadá, Sí. sin ser tan expresivo. Sí, sí. Pasan cosas así. Entonces, Sí. por ejemplo, en nuestra provincia, Alberta, era la jurisdicción más próspera de todo Norteamérica. Hace 3 años entró un gobierno socialista. Ahora tenemos montones de deudas. Ujú. Y está en crisis. Y esto es a causa de esta necesidad de choque que cambio, tienen. ajá, ¿no? de choque. Entonces, es muy Pero bueno, pues interesante. es histórico. Y esto de lo del cambio que hubo en el himno,
es histórico porque Claro. casi no se escucha que un país cambie la El- letra la de letra su de- canción no. por motivos de, Sí. de género Ajá. humano, ¿no? De hecho, el señor que pidió ese cambio, el legislador que pidió este cambio, murió poco antes de que se cambiara. Ajá. Entonces, después de su muerte ya se cambió y todo el mundo celebra lo que él hizo. Sí, Algunos no están Sí. celebrando, sí. pero algunos sí. Es como si en México dijeran, ya no va a decir mexicanos al grito de guerra, sino que dijera seres humanos que viven en México al grito de guerra, ¿no? Para no Algo ofender así. a Pues ándale, algo no, así. Para no mexicanos, no son Ya hombres, está no como son Eugenio Derbez. Mexicanos. No digas. o mexicanos y mexicanas al Mejor grito de di. guerra. O sea, es algo así, entonces es algo histórico lo que está pasando en el himno Vaya, nacional que es canadiense. bueno, pues, Y para algunos es trágico porque no... Para unos es trágico y para otros ha de ser muy Claro. padre, ¿no? Muy bonito. Pues sí. Pues Increíble. bueno, miren, ahí les va, porque la gente sí está hablando. Ahí les A va. ver, ¿qué nos dice? Dice Malena Hernández, hola a todos y qué gusto saludarles, familia canadiense. Gracias, Malena. Gracias, Malena. Juanis nos dice hola. Hola, Juanis. Y Juliana Calderón Vázquez nos dice, no me pierdo el programa, felicidades por sus invitados. El nombre del primer ministro es Pierre Trudeau. No, es el nombre del primer ministro actual. Ajá, sí. Pero nosotros queremos a lo ser mejor no primero. especificó. No No, sí. especificó, no se No, sí, Del especificó. primer primer El ministro. primero, o sea, desde Ah, pero el pues primer- muy bien, Bueno, muy bien, gracias. gracias. Pasa por su Gracias. fin. De todos modos, Pasas ven. por fin. Te damos. Y Arturo Treviño dice, está muy padre el programa. Y bueno, ahora nos dice, el monte Logan es la montaña más alta de Canadá. Está situado en el sector suroccidental del territorio del Yukon, en el ámbito de los montes San Elías, junto a la frontera con el estado de Alaska. Muy Así bien. es. Poncho, el de cabina. Quiero Muy bien. Así es. Ah, Muy bien, Poncho. Oye, pero ¿cómo se llama la persona que dijo el primer ministro? Juliana. Juliana, sí, también Juliana, es- muchas deben saber gracias. que Juliana es nuestra seguidora. Sí, muchas gracias, se Juliana. pierde el Muy bien. programa. Y también puedes pasar por tus Claro que pines sí, y claro por que sí, algún Juliana, libro por tu libro. de regalo. Muchas gracias. Ah, bueno, Les voy a pues- disculpar a mi español. sí. Sí, que no, ella dijo, Pero bueno, todavía no primero- decimos, ¿verdad? ¿Quién fue el No, primero? todavía no Todavía no. decimos, todavía tienen tiempo. Y Poncho, pues, gracias por 764-118-3518. Les voy a dar una pista. A ver. Esta persona fue primer ministro. El El primer Así como se dice quién fue el ministro primer presidente de México, Ajá. bueno, el primer ministro de Canadá. desde 1867 hasta 1873 y fue reelegido otra vez en 1878 y gobernó por 13 años hasta 1891. Wow. La gente no sabe eso, pero en Canadá los primeros ministros podrían llegar a ser primer ministro de por vida. Mm, ¿Cómo? ¿Es país socialista, De por comunista? ¿Qué vida. pasa? Pueden ser elegidos democráticamente vez tras vez tras vez Ah. si dejen su nombre de por medio. Está muy Wow. bien, es un sistema muy bueno porque si haces las cosas bien, te van a reelegir, Sí. ¿no? Si haces las cosas mal, te van a sacar fuera. Entonces estamos viendo si Trudeau Ajá. va a aguantar o no. Justin Yo Trudeau creo es que el no. actual. Sí, como nos presidente. decía, Como decía Juliana. Ella Juliana. mencionó Pierre Trudeau, Ajá. que era el papá Pierre de Trudeau, es Justin el Trudeau. papá. Ah, mira, Ajá. eso yo no lo sabía. A ver, Sí. mira, Juliana nos decía Pierre Pierre Trudeau. es el Pierre. papá. Él es el papá de Justin Justin Trudeau. Trudeau. Sí. Interesantemente, Ah, él wow. también fue primer ministro en dos ocasiones Ajá. muy distintas, con un break de por medio. Interesantísimo. Interesantísimo. Te puedo Pues, decir muchísimas que un tip para que más o menos sepan el apellido del primer Trudeau. ministro, no, tiene más o menos suena como un lugar de hamburguesas que nos gusta mucho ir aquí en Canadá, Ah, en México ok. o en Canadá. Ah, sí, bueno. Ah, sí, O es sea que cierto. entonces Cierto. vamos a ¿Podemos meter un participar gol. nosotros? ¿Será el primer ministro Burger King? Sí, será Burger ¿Será King. Burger King o será McDonald's? Ah. ¿Qué será? Bueno, Ya le pues hicimos ahí está. publicidad. Ay, aquí. Ahí le mandamos la factura. Oye, Robert, ¿de qué tan grande es Canadá? ¿Qué tan largo es o cuál es su territorio? A ver. Bueno, para darles una idea,
Canadá es de 9.8 millones de kilómetros cuadrados. 9.8 millones de kilómetros cuadrados. Y para que tengan una idea, son 5 veces México y el estado de Chihuahua. Sí, o sea, es muy, muy grande México. Es México y Canadá es muy, muy, muy grande. Ahora, Canadá solo tiene una frontera en tierra. Tenemos muchísima frontera por mar, pero solo tenemos una frontera en tierra con Estados Unidos. Es la única. Y es la frontera en tierra más grande del mundo, con más de 8,000 kilómetros. No tenemos un muro de Trump, no tenemos soldados en la frontera, tenemos muchísimo espacio ahí que tú puedes pasar sin ver a nadie, nadie va a saber que no estoy recomendando que nada de eso. Te puedes morir en el frío, en el desierto, pero es la frontera menos protegida del mundo. Ajá. Y estamos muy orgullosos de eso. Sí, es muy dato. Sí, ese es un dato muy interesante. ¿Nos puedes contar la historia de Peace River? ¿Por qué se llama así ese lugar? Peace River es el lugar donde las indígenas firmaron un tratado de paz en este lugar. No recuerdo el año, lo deben de checar en Google, pero se dice que la zona de Peace River lo llamamos Peace Country o el país de paz, esta zona de Canadá, nunca ha pasado por guerra. Jamás. Jamás. Es un territorio que nunca ha tenido guerra. Y está en la provincia de Alberta. Y está en la provincia. Se llama Peace River. El río de Paz es un río bastante grande que en su, digamos que la última parte de su extensión, donde se convierte en delta, tiene millas de ancho antes de que entra al mar Ártico y nace en las montañas rocosas. Wow. Wow. Y oye, ¿y sabes cómo se llamaban los indios de ahí? El nombre. Los Cree. Cree. Los Cree. Cree. Así eran los Cree. A ver, les va Excelente, es un dato una muy pregunta, les hace Dulce. Dice, ¿es verdad que los, bueno, para ti, Mari. Dice, ¿es verdad que los... A mí. No, sí es verdad. Es que ella es aquí la del programa. Ah, No ok, te ok, sientas. está bien, está bien.